Buenas noches, soñador. Es un gusto tenerte aquí, una noche más. Felicidades por haber superado otro día más. Esta noche te invito a relajarte, dejar atrás las preocupaciones del día y regalarte un momento de calma. Busca una posición cómoda, respira profundamente y permite que, poco a poco, el ritmo de esta historia te acompañe hacia una noche de descanso. En el episodio de hoy, viajaremos hasta Grove Street, un barrio que muchos conocen por sus calles, sus palmeras y las historias que allí ocurrieron. Pero esta noche no seguiremos las aventuras de los personajes principales. En su lugar, conoceremos la historia de Marcus, un joven que creció entre aquellas calles y que dedicó gran parte de su vida a proteger el lugar al que siempre llamó hogar. Descubriremos cómo era el día a día en Grove Street, los enfrentamientos que marcaron su juventud, el breve encuentro que tuvo con un hombre llamado Carl Johnson y, sobre todo, el sueño silencioso que guardó durante años: encontrar una vida tranquila, lejos de la violencia, sin dejar de amar el barrio que lo vio crecer. Antes de que te sumerjas en esta historia y, con un poco de suerte, te quedes profundamente dormido, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este tipo de relatos, te invito a suscribirte al canal y dejar un me gusta. Ese sencillo gesto me ayuda muchísimo a seguir creando nuevas historias y nuevos lugares donde podamos relajarnos juntos cada noche. Ahora sí, ponte cómodo, cierra los ojos cuando lo desees, respira lentamente y deja que las calles de Grove Street cobren vida una vez más. La historia comienza. Capítulo 1. La calma de Grove Street. Cuando la mayoría de las personas pensaba en los santos, imaginaba inmediatamente sus grandes avenidas repletas de automóviles, los altos edificios del centro, reflejando el sol de California, o las playas donde cientos de personas pasaban las tardes disfrutando del océano. Muy pocos, sin embargo, conocían la tranquilidad que podía encontrarse al sur de la ciudad, en un pequeño barrio donde el tiempo parecía avanzar con un ritmo diferente. Allí, al final de una calle sin salida, rodeada de casas modestas y viejas palmeras, se encontraba Grove Street, un lugar cuya reputación era conocida en toda la ciudad, pero cuya verdadera esencia solo podía comprender quien hubiera pasado suficiente tiempo caminando por sus veredas. Durante el día, Grove Street tenía el aspecto de cualquier otro barrio residencial de Los Santos. Los primeros rayos del sol iluminaban lentamente las fachadas desgastadas de las viviendas, mientras algunos vecinos salían temprano para dirigirse al trabajo. Los niños caminaban rumbo a la escuela con sus mochilas sobre los hombros. Los dueños de pequeños negocios levantaban las cortinas metálicas de sus locales y, desde algunas ventanas abiertas, escapaba el inconfundible aroma del café recién preparado. Era una rutina sencilla, casi silenciosa, que transmitía una sensación de normalidad difícil de imaginar para cualquiera que solo hubiera escuchado historias sobre las pandillas que dominaban aquella zona de la ciudad. A medida que avanzaban las horas, el barrio comenzaba a llenarse de vida. En una de las esquinas, varios adolescentes improvisaban partidos de baloncesto utilizando una vieja cancha de cemento que llevaba años sin recibir mantenimiento. El sonido del balón golpeando el suelo se mezclaba con las risas de quienes esperaban su turno para jugar. Un poco más allá, un mecánico trabajaba pacientemente bajo el capó de un automóvil
mientras una antigua radio reproducía música de fondo. Las madres conversaban apoyadas sobre las cercas de madera de sus jardines y algunos ancianos observaban el movimiento desde los porches de sus casas, saludando con una sonrisa a cualquiera que pasara frente a ellos. Entre todas esas personas vivía Marcus. Tenía 23 años y prácticamente nunca había abandonado Grove Street. Había nacido en una pequeña casa de madera ubicada a pocos metros del famoso callejón sin salida que daba nombre al barrio, y desde niño aprendió a reconocer cada rincón de aquellas calles. Sabía exactamente cuál era el árbol que ofrecía la mejor sombra durante el verano, cuál de los vecinos preparaba las mejores parrillas los fines de semana y cuál era el banco del parque donde el sol tardaba más en desaparecer durante los atardeceres. Aunque Los Santos era una ciudad inmensa, para Marcus, el mundo parecía terminar unas pocas cuadras después de abandonar Grove Street. Su infancia había transcurrido con una tranquilidad que hoy resultaría difícil de creer. Durante años, las tardes estuvieron llenas de bicicletas, partidos interminables de baloncesto y caminatas junto a sus amigos hasta la pequeña tienda del barrio para comprar bebidas frías cuando el calor se volvía insoportable. Su madre siempre repetía que un vecindario no estaba formado por edificios, sino por las personas que decidían cuidar unas de otras. Y Marcus creció convencido de que aquellas palabras eran completamente ciertas. En Grove Street, todos conocían el nombre del resto. Si un niño se caía jugando, siempre aparecía algún adulto dispuesto a ayudarlo antes de que sus propios padres alcanzaran a salir de casa. Si una familia atravesaba un mal momento económico, no era extraño que varios vecinos dejaran discretamente bolsas con alimentos frente a su puerta durante la noche. Existía una solidaridad silenciosa que hacía del barrio un lugar especial. Sin embargo, esa calma convivía con otra realidad que también formaba parte de la vida cotidiana. Con el paso de los años, Marcus comenzó a comprender que algunos hombres permanecían largas horas conversando en las esquinas, no porque estuvieran desocupados, sino porque vigilaban discretamente todo lo que ocurría alrededor. Los automóviles desconocidos llamaban demasiado la atención. Ciertas calles eran evitadas después del anochecer, y algunos nombres se pronunciaban siempre en voz baja. Nadie necesitó explicarle demasiado para que entendiera que Grove Street llevaba décadas enfrentándose a una pandilla rival, conocida como los Vallas. Aquella rivalidad era tan antigua que parecía haberse convertido en parte de la historia del propio barrio, como las viejas casas de madera o las altas palmeras que se mecían lentamente con el viento. Aún así, Marcus nunca sintió que el miedo dominara su vida. Al contrario, cada mañana despertaba con la misma sensación de pertenecer a un lugar donde todos compartían un destino común. Caminaba hasta una pequeña cafetería atendida por un matrimonio que llevaba más de 30 años viviendo en el barrio. Saludaba a los vecinos por su nombre y dedicaba parte de la tarde a ayudar a un mecánico local, quien le había enseñado prácticamente todo lo que sabía sobre motores. Aquella rutina sencilla le resultaba suficiente para sentirse feliz. No soñaba con grandes lujos, ni con una vida llena de riquezas. Le bastaba con que el barrio permaneciera tranquilo un día más.
Por las tardes, era habitual encontrar a varios miembros de Grove Street Families reunidos cerca del callejón principal. Desde fuera, podían parecer simplemente un grupo de amigos, conversando sin demasiado apuro, pero cualquiera que hubiera vivido allí sabía que también cumplían una función mucho más importante. Eran los encargados de vigilar el barrio, de asegurarse de que ningún problema llegara hasta las puertas de las casas donde vivían sus familias. Marcus los conocía desde pequeño. Algunos habían jugado al baloncesto con él cuando apenas era un niño. Otros habían ayudado a reparar el techo de su casa después de una fuerte tormenta años atrás. Nunca los vio como extraños. Eran parte del mismo vecindario. Con el tiempo comenzó a acompañarlos durante algunas tardes. Al principio, solo permanecía sentado, escuchando sus conversaciones, mientras compartían una bebida fría o comentaban las noticias de la ciudad. Poco a poco, empezó a colaborar en pequeñas tareas, casi siempre relacionadas con la seguridad del barrio. Avisar si observaba movimientos extraños, acompañar a alguno de los hombres mayores durante una caminata nocturna o permanecer atento a la entrada principal de Grove Street cuando el ambiente parecía más tenso de lo habitual. Nadie lo obligó jamás. Simplemente sintió que era una forma natural de devolverle al barrio una parte de todo lo que había recibido durante su vida. Aquellas patrullas nocturnas terminaron convirtiéndose en uno de los momentos favoritos de Marcus. Cuando el sol desaparecía y las temperaturas comenzaban a descender, Grove Street adquiría una belleza difícil de describir. Las luces amarillas de las farolas iluminaban suavemente el pavimento. Las hojas de las palmeras producían un murmullo constante al moverse con la brisa, y desde algunas casas todavía escapaba el sonido lejano de televisores encendidos o conversaciones familiares antes de la hora de dormir. En esas caminatas, Marcus sentía que realmente conocía el barrio. Cada ventana iluminada representaba una familia. Cada jardín cuidado hablaba del esfuerzo de algún vecino. Cada bicicleta apoyada contra una cerca recordaba que todavía había niños creciendo en aquellas calles. Precisamente por eso le costaba entender por qué tantas personas de otros lugares hablaban de Grove Street como si solo fuera un territorio dominado por la violencia. Claro que existían problemas, claro que había enfrentamientos y momentos difíciles, pero reducir el barrio únicamente a esa imagen era ignorar todo aquello que lo hacía especial. Nadie hablaba de la señora Williams, que preparaba galletas para los niños del vecindario todos los viernes. Nadie mencionaba al anciano Peterson, que pasaba las tardes enseñando a reparar bicicletas a quien quisiera aprender. Tampoco se hablaba de los partidos de baloncesto improvisados, de las barbacoas familiares durante los fines de semana o de las largas conversaciones que los vecinos mantenían sentados en los porches cuando el calor finalmente daba una tregua. Marcus estaba convencido de que aquel era el verdadero corazón de Grove Street. Sin embargo, también sabía que bastaba un solo instante para que toda esa tranquilidad desapareciera. Al caer la noche, mientras volvía lentamente hacia su casa después de una de aquellas patrullas, observó cómo varios de los hombres mayores levantaban discretamente la vista hacia la entrada del barrio. No dijeron una sola palabra, simplemente dejaron de conversar al mismo tiempo, como si todos hubieran escuchado una señal invisible. A lo lejos, un sedán de color púrpura avanzaba lentamente por la avenida principal antes de reducir la velocidad durante unos segundos.
Permaneció allí apenas un instante, suficiente para que el silencio se apoderara por completo de la calle. Finalmente el vehículo aceleró nuevamente y desapareció, doblando la siguiente esquina. Nadie respiró con tranquilidad hasta varios minutos después. Marcus comprendió entonces que la paz de Grove Street era tan hermosa precisamente porque siempre podía romperse en cualquier momento. Aquella noche regresó a casa con una sensación extraña. Mientras observaba las luces del barrio desde la ventana de su habitación, comenzó a preguntarse cuánto tiempo podría seguir viviendo de aquella manera. Amaba profundamente el lugar donde había nacido, pero por primera vez una idea comenzó a abrirse paso entre sus pensamientos. Quizás existía un mundo mucho más grande fuera de aquellas calles. Quizás algún día también habría un lugar donde pudiera despertar sin preguntarse qué ocurriría antes de que terminara el día. Todavía no lo sabía, pero esa pequeña duda terminaría cambiando su destino. Capítulo 2. Crecer entre dos mundos. Las semanas continuaron transcurriendo con la misma tranquilidad aparente que siempre había caracterizado a Grove Street. Al amanecer, las calles recuperaban rápidamente su movimiento habitual y cualquiera que visitara el barrio por primera vez difícilmente imaginaría que bajo aquella rutina cotidiana existía una tensión permanente. Los niños seguían recorriendo las veredas, camino a la escuela. Los pequeños negocios abrían sus puertas antes de que el sol alcanzara su punto más alto, y los vecinos continuaban saludándose con la cercanía propia de quienes llevaban toda una vida compartiendo el mismo lugar. Para Marcus, aquella normalidad era precisamente lo que hacía que el barrio valiera la pena. Cada día que transcurría sin sobresaltos era considerado una pequeña victoria que muy pocos fuera de Grove Street podían comprender. Durante las mañanas, Marcus seguía ayudando en el taller mecánico del señor Franklin, un hombre que llevaba décadas reparando automóviles en un pequeño galpón ubicado a pocas cuadras del barrio. El trabajo era sencillo, pero exigía paciencia. Mientras desmontaban motores, cambiaban neumáticos o revisaban frenos desgastados, el anciano aprovechaba cada oportunidad para contar historias sobre el pasado de los santos. Había visto cambiar la ciudad durante más de 40 años y aseguraba que los barrios nunca eran buenos o malos por sí mismos. Todo dependía de las personas que vivían en ellos. Marcus disfrutaba escuchándolo. Muchas veces sentía que aquellas conversaciones le enseñaban más sobre la vida que cualquier otra experiencia que hubiera tenido. «Nunca olvides esto», solía decir el viejo mecánico mientras limpiaba cuidadosamente sus herramientas. Los lugares no condenan a las personas, son las decisiones las que terminan marcando el camino. Marcus sonreía con respeto, aunque en el fondo no siempre entendía el verdadero significado de aquellas palabras. En ese momento, le parecía imposible imaginar una vida lejos de Grove Street. Allí estaban sus amigos, su familia y todos los recuerdos que habían construido su infancia. Pensar en abandonar el barrio era casi como imaginar abandonar una parte de sí mismo. Al caer la tarde, el ambiente cambiaba poco a poco. El calor comenzaba a disminuir y las largas sombras de las palmeras se extendían sobre el pavimento. Era entonces cuando Marcus acostumbraba a reunirse con otros jóvenes de Grove Street Families. La mayoría eran muchachos que habían crecido junto a él.
compartiendo la misma escuela, las mismas canchas de baloncesto y las mismas historias. Entre ellos existía una amistad sincera que iba mucho más allá de cualquier pandilla. Se conocían desde niños y confiaban unos en otros como si fueran hermanos. Sin embargo, también existía una diferencia importante entre Marcus y varios de sus compañeros. Mientras algunos hablaban constantemente de ganar territorio o de demostrar su fuerza frente a los vallas, Marcus prefería conversar sobre asuntos mucho más simples. Le interesaban los automóviles clásicos, disfrutaba reparando motores y soñaba con algún día tener un pequeño taller propio. No lo comentaba demasiado porque sabía que muchos lo considerarían una pérdida de tiempo, pero cada vez que observaba un coche antiguo, perfectamente restaurado, imaginaba lo agradable que sería dedicar su vida únicamente a ese oficio. Aún así, jamás descuidaba sus responsabilidades con el barrio. Cuando llegaba el momento de realizar las patrullas nocturnas, siempre estaba dispuesto a colaborar. Aquellas caminatas se habían convertido en una costumbre casi diaria. Los miembros de Grove Street recorrían lentamente las calles principales, saludaban a los vecinos que permanecían sentados en los porches y observaban con atención cualquier movimiento fuera de lo habitual. La mayor parte de las noches transcurría sin incidentes, pero todos sabían que la tranquilidad podía desaparecer en cuestión de segundos. Una de esas noches ocurrió algo que Marcus recordaría durante mucho tiempo. Mientras caminaban cerca de la entrada del barrio, un anciano levantó la mano para pedir ayuda. Su viejo automóvil se había detenido en mitad de la calle y el motor se negaba a arrancar. Sin pensarlo dos veces, Marcus dejó al grupo durante unos minutos y comenzó a revisar el vehículo. Después de observar cuidadosamente el compartimento del motor, descubrió que una simple conexión eléctrica se había soltado debido a las vibraciones del camino. Bastaron unos pocos minutos para solucionar el problema. El anciano sonrió, agradecido antes de marcharse. «Tienes buenas manos para este trabajo», comentó mientras cerraba la puerta del automóvil. «Sería una lástima desperdiciarlas». Aquella frase permaneció dando vueltas en la cabeza de Marcus durante varios días. Era curioso cómo personas completamente distintas parecían repetir el mismo mensaje una y otra vez. Primero había sido el señor Franklin en el taller. Ahora un desconocido acababa de decir algo muy parecido. Ambos parecían ver en él un futuro diferente al que la mayoría de los jóvenes del barrio imaginaban para sí mismos. Sin embargo, abandonar Grove Street nunca fue una decisión sencilla. Marcus observaba a su alrededor y comprendía por qué tantos permanecían allí toda la vida. El barrio tenía una forma especial de hacer sentir importante a cualquiera que decidiera protegerlo. Cada vecino conocía su nombre, los niños lo saludaban cuando pasaban en bicicleta y las familias confiaban en que él y los demás muchachos mantuvieran alejados los problemas. Esa sensación de pertenencia era difícil de reemplazar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios de los santos, Marcus decidió caminar solo hasta uno de los pequeños parques cercanos. Desde allí podía observar parte del barrio, mientras el cielo adquiría lentamente tonos anaranjados y violetas. Permaneció largo rato, sentado en un banco de madera, escuchando únicamente el canto de algunos pájaros
y el murmullo lejano de la ciudad. Por primera vez, comenzó a preguntarse cómo sería despertar en un lugar donde las noches transcurrieran sin patrullas, donde ningún automóvil generara sospechas y donde las personas pudieran caminar sin mirar constantemente hacia ambos lados de la calle. Aquellos pensamientos le produjeron una extraña mezcla de ilusión y culpa. Ilusión porque imaginaba una vida tranquila, dedicada a reparar automóviles, formar una familia y disfrutar de la rutina sin sobresaltos. Culpa porque sentía que desear algo diferente significaba abandonar a las personas que siempre habían estado a su lado. Mientras el cielo terminaba de oscurecerse, Marcus regresó lentamente hacia Grove Street. Las primeras luces de las casas comenzaban a encenderse y el aroma de las cenas familiares volvía a llenar el barrio. Todo parecía tan tranquilo que resultaba difícil creer que, a pocos kilómetros de allí, la ciudad continuara envuelta en conflictos que tarde o temprano volverían a alcanzar aquellas calles. Sin saberlo, Marcus estaba viviendo los últimos días de una calma que pronto llegaría a su fin. Muy cerca de Grove Street, los balas comenzaban a reorganizarse y al mismo tiempo, un viejo nombre volvía a escucharse con fuerza entre los miembros más veteranos de la pandilla. Un hombre que había crecido en aquellas mismas calles estaba a punto de regresar a Los Santos y su llegada cambiaría el destino del barrio mucho antes de lo que cualquiera podía imaginar. Capítulo 3. El regreso de un viejo conocido. Los días posteriores transcurrieron con una inquietud difícil de explicar. A simple vista, Grove Street seguía siendo el mismo barrio de siempre. Las mañanas comenzaban con el ruido de los primeros automóviles cruzando las avenidas cercanas. Las puertas de las casas se abrían lentamente para recibir el aire cálido de Los Santos y los vecinos continuaban saludándose como si el tiempo nunca hubiera pasado. Sin embargo, quienes llevaban toda una vida viviendo allí eran capaces de percibir esos pequeños cambios que para cualquier visitante pasarían completamente desapercibidos. Las conversaciones se hacían más breves. Algunos hombres permanecían más tiempo de lo habitual, observando la entrada del barrio y los vehículos que patrullaban las calles parecían hacerlo con una frecuencia cada vez mayor. Marcus comenzó a notar aquellos detalles durante sus recorridos nocturnos. Nadie hablaba abiertamente de lo que estaba ocurriendo, pero todos parecían esperar algo. En más de una ocasión, escuchó a los miembros más veteranos mencionar viejos acontecimientos que habían sucedido años atrás, cuando Grove Street era mucho más fuerte y los Vallas apenas se atrevían a acercarse a sus límites. Los nombres de antiguos compañeros volvían a aparecer en las conversaciones como si se tratara de recuerdos que nunca habían desaparecido del todo. Marcus escuchaba en silencio, intentando reconstruir una historia que pertenecía a una generación anterior a la suya. Fue entonces cuando comenzó a repetirse un nombre que hasta ese momento solo había oído de manera ocasional: Carl Johnson. Algunos lo pronunciaban simplemente como C-Job.no. Hacían falta largas explicaciones para comprender que aquel hombre ocupaba un lugar importante dentro de la historia de Grove Street. Los mayores hablaban de él con una mezcla de respeto y nostalgia, recordando los días en que todavía recorría aquellas mismas calles siendo apenas un muchacho. Contaban que había abandonado Los Santos
varios años atrás después de una tragedia familiar y que muchos creían que jamás volvería a pisar el barrio. Sin embargo, los rumores comenzaban a decir exactamente lo contrario. Marcus sentía curiosidad. Había escuchado decenas de historias sobre personas que parecían convertirse en leyendas. Con el paso del tiempo, algunas terminaban siendo ciertas, otras crecían tanto al pasar de boca en boca que resultaba imposible distinguir la realidad de la exageración. No sabía cuál era el caso de Carl Johnson, pero podía notar que incluso los hombres más experimentados cambiaban la expresión de su rostro cada vez que alguien mencionaba su posible regreso. Una tarde especialmente calurosa, mientras ayudaba al señor Franklin a terminar la reparación de un viejo sedán, un automóvil se detuvo frente al taller. El conductor preguntó brevemente por una dirección y continuó su camino. Apenas recibió la respuesta. Aquello no tenía nada de extraño, pero el anciano permaneció observando el vehículo hasta que desapareció al final de la calle. «La ciudad está cambiando otra vez», comentó con tranquilidad, mientras volvía a guardar una llave inglesa en su lugar. «Siempre ocurre igual. Primero aparecen los rumores, después llegan las personas, y finalmente todo termina moviéndose como una fila de fichas de dominó». Marcus levantó la vista. «¿Cree que de verdad regresará?». El anciano tardó algunos segundos en responder. «Si Carl Johnson ha vuelto a Los Santos, tarde o temprano volverá a Grove Street. Hay lugares que nunca dejan de llamar a quienes crecieron en ellos». Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Marcus durante el resto del día. Esa misma noche, mientras el barrio comenzaba a sumirse en la tranquilidad habitual, varios automóviles fueron estacionándose lentamente cerca de la antigua casa de la familia Johnson. No ocurrió nada extraordinario. Nadie levantó la voz. Nadie parecía tener prisa. Sin embargo, la cantidad de personas reunidas allí era suficiente para comprender que se trataba de algo importante. Marcus permaneció a cierta distancia, no quería interrumpir. Simplemente observaba. Fue entonces cuando vio descender de uno de los vehículos a un hombre de aspecto tranquilo, vestido con ropa verde y expresión serena. Caminaba despacio, saludando a quienes se acercaban a estrecharle la mano. No parecía un líder que necesitara demostrar autoridad mediante gritos o amenazas. Al contrario, su presencia transmitía una calma difícil de describir, como si conociera perfectamente cada rincón del barrio y no necesitara probar nada ante nadie. Sin necesidad de escuchar su nombre, Marcus comprendió que aquel hombre solo podía ser Carl Johnson. Durante varios minutos, observó cómo antiguos amigos se acercaban para recibirlo. Algunos sonreían ampliamente, otros simplemente le daban un abrazo en silencio. Era evidente que no estaban saludando a un desconocido, sino a alguien que había formado parte de aquellas calles mucho antes de marcharse. Marcus nunca llegó a hablar con él aquella noche. Sin embargo, mientras regresaba caminando hacia su casa, tuvo la sensación de haber presenciado el comienzo de algo importante. Los días siguientes confirmaron esa impresión. La actividad dentro de Grove Street aumentó de manera considerable. Los miembros más antiguos comenzaron a reunirse con mayor frecuencia y los patrullajes se hicieron más organizados. Ya no parecían limitarse a reaccionar cuando aparecía algún problema. Ahora existía un plan. Marcus notó que los recorridos se realizaban siguiendo rutas específicas
que algunos vehículos permanecían estratégicamente estacionados y que ciertos hombres recibían instrucciones precisas antes de abandonar el barrio. Todo indicaba que alguien estaba devolviendo el orden a Grove Street. Marcus participaba en aquellas tareas sin hacer demasiadas preguntas. Se limitaba a colaborar donde fuera necesario, convencido de que proteger el barrio seguía siendo una responsabilidad compartida. Sin embargo, a diferencia de otros jóvenes que comenzaban a entusiasmarse con la posibilidad de recuperar territorio frente a los vallas, él continuaba sintiendo el mismo deseo de preservar la tranquilidad de siempre. No soñaba con enfrentamientos ni con demostrar superioridad sobre nadie. Lo único que deseaba era que las familias pudieran seguir viviendo en paz. Una tarde, mientras ayudaba a organizar algunos vehículos antes de un patrullaje, Marcus vio nuevamente a Carl Johnson conversando con varios miembros veteranos de la pandilla. La reunión duró apenas unos minutos. Al terminar, Silla caminó junto al resto del grupo y, al pasar cerca de Marcus, se detuvo brevemente. Observó el motor abierto de un automóvil que el joven estaba reparando. «Buen trabajo», dijo con una ligera sonrisa. «Siempre hacen falta personas que sepan arreglar las cosas, no solo romperlas». Fue una conversación que no duró más de 10 segundos. Después, Carl Johnson continuó caminando junto al resto del grupo sin volver la vista atrás. Aquella sencilla frase terminó teniendo mucho más efecto del que Marcus imaginó. Durante el resto de la tarde, no pudo dejar de pensar en esas palabras. Siempre hacen falta personas que sepan arreglar las cosas. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de los santos, comprendió que, tal vez, aquel era exactamente el tipo de vida que siempre había querido: reparar, construir, ayudar, no destruir. Sin embargo, también sabía que los días tranquilos estaban llegando a su fin. Los vallas comenzaban a moverse nuevamente por los barrios cercanos, y los rumores sobre un gran enfrentamiento crecían con cada jornada. Los veteranos de Grove Street hablaban cada vez menos y se preparaban cada vez más. La calma que durante años había definido la rutina del barrio empezaba a transformarse lentamente en el silencio que precede a una tormenta. Marcus todavía no lo sabía, pero muy pronto tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por el lugar que consideraba su hogar. Capítulo 4. La primera ofensiva. Durante los días siguientes, la actividad dentro de Grove Street cambió de una manera que incluso los vecinos, menos atentos, fueron capaces de percibir. No se trataba de un cambio evidente, ni mucho menos escandaloso. Nadie corría por las calles, ni se escuchaban discusiones a plena luz del día. Todo ocurría con una calma casi meticulosa. Los hombres que solían reunirse en las esquinas permanecían allí durante más tiempo del habitual. Los vehículos entraban y salían del barrio con un propósito claro, y las conversaciones, que antes estaban llenas de bromas y recuerdos, comenzaron a girar alrededor de mapas improvisados, nombres de calles y horarios cuidadosamente escogidos. Grove Street no estaba buscando una pelea, se estaba preparando para evitar que el barrio continuara perdiendo terreno frente a los vallas. Marcus observaba aquellos movimientos con atención mientras seguía trabajando cada mañana en el taller del señor Franklin. Aunque intentaba concentrarse en los motores y en las reparaciones, era imposible ignorar el ambiente que comenzaba a sentirse
en todo el vecindario. Algunos clientes comentaban que los Vallas habían aumentado su presencia en barrios cercanos. Otros aseguraban haber visto vehículos desconocidos recorriendo lentamente las calles durante la madrugada. Los rumores crecían con rapidez, pero el anciano mecánico parecía mantenerse sorprendentemente tranquilo. Continuaba trabajando con la misma paciencia de siempre, como si supiera que la preocupación nunca había solucionado ningún problema. Una tarde, mientras terminaban de reparar una antigua camioneta, el señor Franklin guardó silencio durante varios segundos antes de dirigirse a Marcus con una serenidad poco habitual. Cuando uno es joven, cree que el valor consiste en enfrentarse a todo lo que tenga delante. Con el tiempo descubre que el verdadero valor aparece cuando uno logra decidir qué batallas realmente merece pelear. Marcus levantó la vista sin responder. Había aprendido que el anciano nunca hablaba por casualidad. ¿Está intentando decirme algo? El viejo sonrió mientras cerraba lentamente el capó del vehículo. Solo digo que hay personas que nacen para construir cosas y otras que pasan toda la vida destruyéndolas. Tú decides a cuál de los dos grupos quieres pertenecer. Aquellas palabras quedaron resonando en su cabeza mientras regresaba caminando a Grove Street. El barrio parecía igual que siempre. Algunos niños jugaban cerca de la cancha de baloncesto. Varias familias conversaban en los jardines delanteros y el aroma de la comida recién preparada comenzaba a mezclarse con el aire cálido de la tarde. Era precisamente esa imagen la que Marcus sentía la necesidad de proteger. No eran las calles, no eran las casas, eran las personas que seguían intentando vivir una vida normal a pesar de todo. Esa misma noche fue convocado junto a varios jóvenes del barrio para asistir a una reunión poco habitual. Se llevó a cabo en una vieja vivienda ubicada cerca del callejón principal, donde varios miembros veteranos de Grove Street Families ya esperaban alrededor de una mesa cubierta con planos sencillos de algunas calles cercanas. Marcus reconoció entre ellos a Carl Johnson, quien permanecía escuchando atentamente mientras otro hombre explicaba los últimos movimientos de los Vallas. La conversación nunca giró alrededor de conquistar barrios ni de demostrar superioridad. Todo lo contrario, el objetivo consistía en recuperar algunos sectores desde donde los Vallas llevaban semanas hostigando a los vecinos y utilizando ciertas calles como rutas para sus actividades. Carl Johnson insistió varias veces en evitar cualquier enfrentamiento innecesario y actuar únicamente cuando existiera la certeza de que no habría civiles cerca. Aquella actitud llamó profundamente la atención de Marcus. Hasta ese momento, siempre había imaginado que un líder de pandilla hablaría únicamente de violencia. Sin embargo, Sillo parecía más preocupado por las consecuencias que por la confrontación misma. Escuchaba más de lo que hablaba y, cuando finalmente daba una instrucción, lo hacía con absoluta tranquilidad, como si cada decisión hubiera sido pensada durante horas. Al finalizar la reunión, los grupos comenzaron a organizarse. Marcus fue asignado a un pequeño equipo encargado de vigilar uno de los accesos al barrio durante la operación prevista para la noche siguiente. Su función era sencilla: permanecer atento, comunicar cualquier movimiento extraño y evitar que los Vallas sorprendieran al resto de los hombres que
que participarían en la ofensiva. Aunque la tarea parecía simple, Marcus apenas logró dormir aquella noche. No era miedo exactamente, era la sensación de estar cruzando una frontera invisible. Hasta entonces, siempre había colaborado patrullando las calles, ayudando a los vecinos o permaneciendo atento a cualquier situación sospechosa. Ahora, por primera vez, formaría parte de una operación cuidadosamente organizada. Al amanecer, el barrio continuó con su rutina habitual. Nadie habría imaginado lo que ocurriría unas horas después. Los niños fueron a la escuela, las tiendas abrieron sus puertas y el taller del señor Franklin recibió a sus primeros clientes del día. Marcus intentó concentrarse en el trabajo, pero el paso de las horas parecía avanzar con una lentitud desesperante. Cada vez que miraba el reloj, sentía que faltaba una eternidad para que llegara el momento señalado. Cuando finalmente cayó la noche, Grove Street comenzó a transformarse poco a poco. Los vehículos fueron ocupando discretamente sus posiciones y los distintos grupos abandonaron el barrio por rutas diferentes para evitar llamar la atención. Marcus permanecía junto a otros dos compañeros cerca de una intersección poco iluminada desde donde podían observar buena parte del sector asignado. Durante varios minutos no ocurrió absolutamente nada, solo el sonido del viento moviendo las hojas de las palmeras y el murmullo lejano de la ciudad acompañaban la espera. Fue entonces cuando comenzaron a escucharse motores aproximándose desde varias direcciones. Los hombres de Grove Street intercambiaron breves miradas antes de ocupar sus posiciones. Marcus sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Por primera vez comprendió que los momentos previos a un enfrentamiento resultaban mucho más difíciles que el enfrentamiento mismo. La incertidumbre parecía ocupar cada pensamiento. El tiempo transcurría lentamente mientras el silencio se hacía cada vez más pesado. A la distancia comenzaron a escucharse algunos disparos. Después, otros más. Los ecos rebotaban entre las calles del vecindario, sin permitir distinguir exactamente dónde estaba ocurriendo todo. Marcus permaneció inmóvil, concentrado únicamente en la tarea que le habían asignado. No debía abandonar su posición. Pocos minutos después, observó cómo un vehículo de los Vallas intentaba aproximarse por la avenida cercana. Sin perder tiempo, comunicó el movimiento al resto del grupo, utilizando la radio portátil que llevaba consigo. La respuesta fue inmediata. Varios automóviles de Grove Street bloquearon rápidamente el acceso, obligando al conductor a dar media vuelta antes de desaparecer entre las calles. Aquella simple acción evitó que el resto de la operación fuera sorprendido por la retaguardia. Casi una hora después, el silencio regresó lentamente al barrio. Los distintos grupos comenzaron a volver uno tras otro. Algunos vehículos presentaban impactos de bala, otros mostraban pequeños daños producto de la persecución. Afortunadamente, ninguno de los hombres que Marcus conocía había resultado gravemente herido. El ambiente era completamente distinto al de otras noches. No había gritos de celebración. No existían gestos de euforia. Solo rostros cansados y respiraciones profundas de quienes sabían que habían superado una prueba difícil. Mientras ayudaba a guardar algunos vehículos, Marcus vio acercarse nuevamente a Carl Johnson. Selló observó durante unos segundos el acceso que Marcus
había permanecido vigilando durante toda la operación. «Hiciste bien tu trabajo», dijo con tranquilidad. «A veces las decisiones más importantes son aquellas de las que nadie llega a enterarse». Marcus agradeció el «Urision Nomen» comentario con un leve movimiento de cabeza. No hizo falta decir nada más. Aquella noche comprendió que el verdadero reconocimiento no consistía en convertirse en un héroe del barrio, sino en regresar a casa sabiendo que los vecinos podrían dormir un poco más tranquilos. Sin embargo, mientras caminaba lentamente hacia su casa bajo el cielo despejado de los santos, otra idea comenzó a abrirse paso entre sus pensamientos. Había cumplido con su deber. Había protegido Grove Street. Pero por primera vez empezó a preguntarse cuánto tiempo más quería seguir viviendo en un lugar donde incluso una victoria terminaba acompañada por el eco lejano de los disparos y el deseo de que la próxima noche fuera simplemente una noche en paz. Capítulo 5. Un barrio que vuelve a sonreír. La mañana siguiente amaneció sorprendentemente tranquila. El sol comenzó a iluminar poco a poco las calles de Grove Street, mientras una suave brisa recorría las copas de las palmeras, moviendo lentamente sus hojas, como si nada extraordinario hubiera ocurrido durante la noche anterior. Desde las ventanas abiertas de las casas volvía a escapar el aroma del café recién preparado y, a medida que avanzaban las horas, el barrio recuperó el mismo aspecto cotidiano que Marcus había conocido desde niño. Los niños salían nuevamente con sus mochilas rumbo a la escuela. Algunos vecinos lavaban sus automóviles frente a sus casas y el sonido metálico de las persianas de los pequeños comercios anunciaba el comienzo de un nuevo día. Resultaba casi imposible creer que apenas unas horas antes aquellas mismas calles habían permanecido en absoluto silencio, mientras distintos grupos intentaban impedir que la violencia siguiera avanzando sobre el barrio. Marcus caminó lentamente hasta el taller del señor Franklin, todavía sintiendo el cansancio acumulado por la larga noche anterior. Sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Durante el trayecto, saludó a varias personas que sonreían con una tranquilidad poco habitual. Incluso algunos vecinos, que normalmente parecían preocupados, mantenían largas conversaciones en las veredas, como si el barrio hubiera recuperado una confianza que llevaba tiempo desaparecida. No era una celebración abierta. Nadie hablaba directamente de lo sucedido, pero todos parecían comprender que algo había cambiado. Por primera vez en muchos meses, Grove Street daba la impresión de haber recuperado parte del control sobre su propio destino. El señor Franklin también notó aquella diferencia apenas Marcus llegó al taller. «Hoy la gente camina distinto», comentó mientras organizaba varias herramientas sobre una vieja mesa de madera. «Mira sus rostros». Hace tiempo que no veía esa expresión. Marcus observó discretamente hacia la calle. El anciano tenía razón. Las personas parecían moverse con menos prisa, como si una carga invisible hubiera desaparecido de sus hombros. «¿Cree que esto durará?», preguntó. Franklin dejó escapar una leve sonrisa antes de responder. «La paz nunca dura para siempre, muchacho, pero cuando aparece, aunque sea por un momento, hay que disfrutarla. Eso es lo que hace que valga la pena proteger un lugar». Aquellas palabras acompañaron a Marcus durante el resto del día, mientras desmontaba motores y reemplazaba piezas desgastadas
no podía dejar de pensar en la sencilla felicidad que transmitía el barrio cuando todo permanecía en calma. Se preguntó cuántas personas fuera de Grove Street serían capaces de comprender que la mayor victoria no consistía en derrotar a un enemigo, sino en permitir que un niño pudiera volver caminando desde la escuela sin que sus padres sintieran miedo. Con el paso de las semanas, aquella sensación comenzó a hacerse cada vez más evidente. Los balas continuaban presentes en otros sectores de Los Santos, pero su presencia alrededor de Grove Street había disminuido considerablemente. Las patrullas seguían existiendo, aunque ahora se realizaban con menos urgencia. Los vecinos comenzaron a permanecer más tiempo sentados frente a sus casas durante las noches cálidas, y los partidos de baloncesto en la vieja cancha del barrio volvieron a extenderse hasta que las farolas se encendían una a una. Marcus disfrutaba profundamente de esos pequeños cambios. Siempre que terminaba su jornada en el taller, caminaba sin prisa por las calles observando escenas que durante meses parecían haber desaparecido. Un grupo de niños aprendía a montar bicicleta bajo la mirada paciente de sus padres. Una pareja de ancianos compartía un banco en el parque mientras observaba el atardecer. Incluso la señora Williams había vuelto a preparar sus famosas galletas para los niños del vecindario, una costumbre que había abandonado durante los meses más difíciles por temor a que ocurriera algún enfrentamiento cerca de su casa. Cada uno de esos detalles reforzaba una idea que Marcus llevaba tiempo sintiendo en silencio. Quizá proteger el barrio realmente había valido la pena. Sin embargo, al mismo tiempo, comenzaba a notar otra realidad que antes pasaba desapercibida. Muchos de los hombres mayores de Grove Street llevaban toda su vida haciendo exactamente lo mismo. Algunos habían dedicado más de 20 años a defender aquellas calles. Sus rostros mostraban el cansancio de quienes habían pasado demasiado tiempo viviendo en estado de alerta. Aunque seguían siendo respetados por todos, Marcus no podía evitar preguntarse si alguna vez habían tenido otros sueños. ¿Habrían imaginado formar una familia lejos de Los Santos? ¿Abrir un negocio? ¿Viajar? ¿O simplemente la vida los había llevado poco a poco por un camino del que nunca encontraron la salida? Aquellas preguntas comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. Una tarde, mientras ayudaba al señor Franklin a restaurar un viejo automóvil clásico de color azul oscuro, el anciano le permitió conducirlo alrededor de la manzana para comprobar que todo funcionara correctamente. Marcus aceptó con entusiasmo. Apenas encendió el motor, sintió una satisfacción difícil de explicar. El sonido era suave, constante y perfectamente equilibrado. Mientras recorría lentamente las calles cercanas, imaginó por unos instantes cómo sería trabajar todos los días restaurando vehículos como aquel. Pensó en un pequeño taller propio, lejos del ruido de la ciudad, donde las mayores preocupaciones fueran encontrar una pieza difícil de conseguir o devolverle el brillo a una carrocería antigua. Aquella imagen permaneció en su mente mucho después de apagar el motor. Por primera vez, el futuro dejó de parecer una idea completamente abstracta. Comenzó a adquirir forma. No era un sueño lleno de riquezas ni de fama. Era algo mucho más sencillo. Una vida tranquila, un trabajo honesto, una casa donde pudiera dormir sin sobresaltos. Mientras tanto, Carl Johnson continuaba reorganizando poco a poco Grove Street. Marcus
lo veía ocasionalmente conversando con los vecinos, visitando distintos sectores del barrio o reuniéndose con los miembros más veteranos de la pandilla. Nunca daba la impresión de buscar protagonismo. De hecho, una de las cosas que más llamaba la atención de Marcus era precisamente su capacidad para escuchar antes de hablar. Muchas personas acudían a él con problemas o inquietudes, y Sillot siempre encontraba el tiempo para detenerse unos minutos y prestar atención. Una tarde, ambos coincidieron nuevamente cerca del Taller Carl Johnson. Observó durante unos instantes el automóvil clásico que Marcus acababa de terminar de reparar. Quedó mejor de lo que imaginaba, comentó mientras pasaba la mano suavemente sobre el guardabarros. Marcus sonrió con cierta timidez. El señor Franklin dice que todavía me queda mucho por aprender. ¿Qué? Asintió lentamente. Nunca dejes de aprender. Hay demasiadas personas que creen saberlo todo y terminan cometiendo siempre los mismos errores. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Escuché que hiciste un buen trabajo durante la operación de la semana pasada. Marcus agradeció el comentario sin saber muy bien qué responder. Entonces, Carl Johnson volvió a mirar el automóvil. Solo recuerda una cosa, Marcus. Un barrio necesita personas que sepan defenderlo, pero también necesita personas capaces de construir un futuro para él. Después de decir aquellas palabras, continuó su camino, como si se tratara de una conversación completamente normal. Marcus permaneció inmóvil, observando cómo se alejaba. No era la primera vez que alguien le insinuaba que podía aspirar a una vida diferente. Primero había sido el señor Franklin, después aquel anciano cuyo automóvil había reparado semanas atrás. Ahora era Carl Johnson quien, de una manera distinta, parecía transmitir exactamente el mismo mensaje. Aquella noche, mientras caminaba lentamente por Grove Street, bajo un cielo completamente despejado, Marcus comenzó a aceptar una idea que llevaba demasiado tiempo intentando ignorar. Quizás amar profundamente un lugar no significaba permanecer allí para siempre. Quizás la mejor forma de honrar al barrio donde había crecido consistía en demostrar que uno de sus muchachos también podía construir una vida lejos de la violencia, sin olvidar jamás de dónde venía. Sin embargo, tomar esa decisión sería mucho más difícil de lo que imaginaba, porque abandonar Grove Street no significaba únicamente marcharse de un barrio, significaba despedirse del único hogar que había conocido desde el día en que nació. Capítulo 6. El camino hacia un nuevo comienzo. Con el paso de los meses, Grove Street comenzó a parecerse cada vez más al barrio que muchos de sus habitantes recordaban de años atrás. La presencia constante de los vallas en las calles cercanas disminuyó considerablemente y, aunque los problemas nunca desaparecieron por completo, la sensación de inseguridad que durante tanto tiempo había acompañado a los vecinos comenzó a disiparse lentamente. Las familias volvieron a reunirse en los jardines durante las tardes. Los niños permanecían más tiempo jugando en las canchas del barrio, y los pequeños comercios recuperaban el movimiento que habían perdido durante los meses más difíciles. Era como si, poco a poco, la vida estuviera encontrando nuevamente su lugar entre aquellas calles. Marcus observaba todos esos cambios con una mezcla de satisfacción y melancolía. Había dedicado gran parte de su juventud a proteger el barrio que lo había visto crecer, y ver a Grove Street recuperar la tranquilidad
le producía un profundo orgullo. Sin embargo, mientras el vecindario parecía comenzar una nueva etapa, él sentía que su propia vida permanecía detenida en el mismo lugar. Cada mañana continuaba trabajando junto al señor Franklin en el viejo taller mecánico. Lo hacía con el mismo entusiasmo de siempre, pero ahora prestaba mucha más atención a cada detalle del oficio. Ya no se conformaba con reparar una avería o cambiar una pieza dañada. Quería comprender cómo funcionaba cada motor, por qué determinados vehículos respondían mejor que otros y de qué manera una máquina aparentemente abandonada podía volver a la vida con suficiente paciencia y dedicación. Había descubierto que disfrutaba profundamente ese trabajo, no solo porque le permitía ganarse la vida de forma honesta, sino porque cada automóvil reparado representaba algo que siempre había admirado: la posibilidad de arreglar aquello que parecía perdido. Una mañana especialmente tranquila, mientras ambos desmontaban el motor de un antiguo coupé, el señor Franklin interrumpió el silencio con una pregunta inesperada. Si pudieras abrir tu propio taller en cualquier lugar del país, ¿dónde lo harías? Marcus dejó lentamente la llave inglesa sobre la mesa antes de responder. No lo sé. El anciano sonrió. Esa no es una respuesta. Todos tenemos un lugar al que nos gustaría ir si el miedo no nos detuviera. Marcus permaneció varios segundos pensando. Finalmente, respondió con sinceridad. Creo que elegiría un pueblo pequeño, uno donde la gente se conociera por su nombre, donde no hubiera que mirar por encima del hombro cada vez que alguien dobla una esquina. Franklin asintió lentamente. Entonces, ya sabes cuál es tu sueño. Aquella conversación fue breve, pero marcó un antes y un después. Por primera vez Marcus puso en palabras aquello que llevaba tanto tiempo imaginando en silencio. No soñaba con convertirse en un hombre rico, no quería automóviles deportivos ni mansiones. En las colinas de los Santos, su mayor deseo era mucho más sencillo. Quería una vida tranquila. Esa misma tarde, decidió caminar sin rumbo fijo por Grove Street. No buscaba llegar a ningún lugar en particular, simplemente quería recorrer, quizás por última vez, con aquellos ojos, las calles que habían formado parte de toda su historia. Pasó frente a la pequeña cancha donde había aprendido a jugar baloncesto siendo niño. Recordó las tardes interminables junto a sus amigos, cuando el único objetivo consistía en anotar un punto más antes de que sus madres los llamaran para regresar a casa. Continuó caminando hasta la vieja tienda del barrio, donde durante años había comprado refrescos, después de pasar horas jugando bajo el sol. El dueño seguía siendo el mismo hombre amable de siempre, apenas un poco más canoso que en aquellos recuerdos. Cada rincón despertaba una memoria distinta. Cada casa guardaba una historia. Cada árbol parecía haber permanecido exactamente en el mismo lugar durante toda su vida. Mientras avanzaba lentamente, comprendió que lo que realmente amaba de Grove Street nunca había sido la pandilla ni los enfrentamientos. Lo que amaba era el barrio, las personas, la sensación de pertenecer a una comunidad donde todos conocían su nombre. Aquella diferencia resultó reveladora. Hasta entonces siempre había sentido que abandonar Grove Street equivalía a traicionar sus raíces. Ahora empezaba a comprender que ambas cosas no eran
necesariamente lo mismo. Uno podía marcharse sin olvidar de dónde venía. Al caer la tarde, decidió visitar a su madre. Hacía varios días que no compartían una conversación tranquila y algo en su interior le decía que había llegado el momento de hablar con sinceridad. La encontró sentada en el porche de la casa, observando cómo el viento movía lentamente las hojas de las palmeras mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios lejanos de los Santos. Después de conversar durante largo rato sobre asuntos cotidianos, Marcus reunió el valor suficiente para expresar aquello que llevaba meses guardando. He estado pensando en irme algún día. Su madre permaneció en silencio. No parecía sorprendida. Solo continuó mirando la calle con la misma serenidad. Creí que tardarías más en decirlo, respondió finalmente. Marcus la observó, confundido. Ya lo sabías. Ella sonrió con dulzura. Una madre siempre sabe cuando su hijo empieza a mirar más allá del lugar donde nació. Durante algunos minutos ninguno volvió a hablar. El silencio no resultaba incómodo, al contrario, parecía necesario. Finalmente, fue ella quien rompió nuevamente el silencio. Tu padre también soñó muchas veces con marcharse. Marcus giró lentamente la cabeza. Era la primera vez que escuchaba algo parecido. ¿Y por qué nunca lo hizo? Porque sentía que alguien debía quedarse para cuidar de los demás. Nunca se arrepintió, pero estoy segura de que, si pudiera volver atrás, habría tomado otra decisión. Aquellas palabras emocionaron profundamente a Marcus. Comprendió que muchas veces las personas sacrificaban sus propios sueños, convencidas de que era lo correcto, cuando quizá existían otras maneras de ayudar a quienes amaban. Al despedirse de su madre, caminó lentamente de regreso hacia el barrio. Las calles comenzaban a iluminarse una a una. Desde algunas casas escapaba el sonido de televisores encendidos. En otras, las familias compartían la cena alrededor de la mesa. Por un instante, todo parecía exactamente igual que cuando era niño. Sin embargo, él ya no era el mismo. Aquella noche volvió a coincidir con Carl Johnson cerca del callejón principal, pues conversaba tranquilamente con varios vecinos antes de retirarse hacia su vehículo. Cuando pasó junto a Marcus, ambos intercambiaron un breve saludo. ¿Cómo marcha el taller?, preguntó Carl. Cada día aprendo algo nuevo. Keita sonrió. Entonces, vas por buen camino. Marcus dudó durante unos segundos antes de hablar. ¿Alguna vez pensó en abandonar Grove Street para siempre? Carl permaneció unos instantes observando las calles del barrio. Después, respondió con absoluta calma. Uno nunca deja de pertenecer al lugar donde creció, pero eso no significa que deba pasar toda su vida allí. No, añadió nada más. Subió a su automóvil y se alejó lentamente por la avenida. Marcus permaneció inmóvil, observando las luces traseras desaparecer en la distancia. Aquellas palabras terminaron de confirmar lo que llevaba meses sintiendo, que ya no tenía dudas. Amaría Grove Street toda su vida, pero también comenzaba a aceptar que su futuro probablemente se encontraba en otro lugar. Solo quedaba tomar la decisión más difícil de todas: encontrar el valor suficiente para despedirse. Capítulo 7. La última noche en Grove Street. Durante los días siguientes, Marcus dejó de pensar en la idea de marcharse como si fuera un simple sueño lejano.
y comenzó, por primera vez, a verla como una posibilidad real. No tomó la decisión de un momento a otro. Nadie abandona el lugar donde nació después de una sola conversación o de una única noche de reflexión. Fue un proceso lento, casi imperceptible, construido a partir de pequeños pensamientos que aparecían mientras trabajaba en el taller, caminaba por las calles del barrio o contemplaba el atardecer desde el porche de su casa. Cada jornada reforzaba la misma sensación. Grove Street estaba mejorando. Las familias recuperaban poco a poco la tranquilidad. Los niños volvían a jugar hasta que el sol desaparecía y los vecinos parecían respirar con más calma que en los años anteriores. Precisamente por eso, comenzó a creer que quizás su misión allí había terminado. Una tarde, después de cerrar el taller, el señor Franklin invitó a Marcus a compartir una taza de café. Antes de regresar a casa, ambos permanecieron sentados frente al viejo galpón, observando el lento movimiento de la avenida mientras el cielo adquiría los característicos tonos dorados del final del verano. Ninguno habló durante varios minutos. Entre ellos, existía una confianza construida durante años de trabajo compartido, una de esas amistades en las que el silencio nunca resulta incómodo. Finalmente fue Marcus quien rompió la tranquilidad. Creo que ha llegado el momento de marcharme. El anciano dejó la taza sobre la mesa sin mostrar sorpresa alguna. Pensé que me lo dirías. Antes, Marcus sonrió levemente. Tan evidente era. Franklin asintió con calma. Hace meses que dejaste de mirar los motores como un aprendiz y empezaste a observarlos como alguien que imagina su propio taller. Eso solo ocurre cuando una persona ya comenzó a construir su futuro, aunque todavía no se haya dado cuenta. Marcus permaneció en silencio. El viejo mecánico continuó hablando con la serenidad que siempre lo había caracterizado. No permitas que la culpa te convenza de quedarte. El barrio necesita buenos recuerdos, mucho más que nuevos sacrificios. Aquellas palabras terminaron de darle la tranquilidad que llevaba tanto tiempo buscando. Durante los días siguientes, comenzó a organizar discretamente sus pocas pertenencias. No tenía demasiadas cosas, algunas fotografías familiares, varias herramientas que el señor Franklin le había regalado a lo largo de los años y una pequeña caja de madera donde guardaba recuerdos de su infancia. Mientras ordenaba cada objeto, inevitablemente regresaban a su memoria momentos que parecían pertenecer a otra vida. Recordó la primera bicicleta que había aprendido a manejar en aquellas calles, los interminables partidos de baloncesto bajo el calor del verano, las noches en que toda la cuadra se reunía para compartir una comida y las largas conversaciones con su padre, sentado en el porche, observando el barrio dormir lentamente. Comprendió entonces que los lugares nunca desaparecen realmente, permanecen viviendo dentro de quienes los recuerdan. La noticia de su partida comenzó a conocerse poco a poco entre los vecinos. La reacción fue muy distinta a la que Marcus había imaginado durante tanto tiempo. Nadie intentó convencerlo de quedarse. Al contrario, muchos parecían alegrarse sinceramente por él. La señora Williams fue una de las primeras en acercarse. Le entregó una pequeña bolsa de papel con galletas recién horneadas. «Para el camino», dijo con una sonrisa llena de cariño. «No olvides que aquí siempre tendrás una casa donde regresar». El dueño de la pequeña tienda del barrio insistió en regalarle una antigua navaja
que llevaba años guardando detrás del mostrador. «No vale mucho dinero», comentó, mientras se la entregaba, «pero me acompañó durante media vida. Espero que también te traiga suerte». Incluso algunos muchachos con quienes Marcus había patrullado durante años lo abrazaron antes de despedirse. Ninguno hizo bromas. Ninguno cuestionó su decisión. Todos parecían comprender que aquella despedida representaba algo importante no solo para él, sino también para el propio barrio. Marcus comenzó a entender que Grove Street había cambiado mucho más de lo que imaginaba. La noche anterior a su partida, decidió recorrer el vecindario una última vez. No llevaba ningún destino concreto. Simplemente caminó, pasó junto a la vieja cancha donde tantas veces había jugado siendo niño. Permaneció unos minutos observando las canastas iluminadas únicamente por las farolas, recordando las tardes en que él y sus amigos discutían durante horas sobre quién había ganado realmente cada partido. Continuó hasta el pequeño parque donde meses atrás había comenzado a imaginar una vida diferente. El banco de madera seguía exactamente en el mismo lugar, bajo el mismo árbol que lo protegía del sol durante las tardes. Se sentó unos instantes y dejó que el silencio envolviera lentamente el ambiente. Más tarde caminó hasta la entrada principal de Grove Street. Desde allí, observó las casas, las palmeras y las luces amarillas que iluminaban suavemente la calle. Era una imagen sencilla y precisamente por eso resultaba tan hermosa. Mientras permanecía allí, escuchó el sonido de un automóvil acercándose lentamente. El vehículo se detuvo a pocos metros. Carl Johnson descendió con tranquilidad y caminó hacia donde se encontraba Marcus. Ambos permanecieron unos segundos observando el barrio sin necesidad de hablar. Finalmente fue CJ quien rompió el silencio. «Escuché que mañana te marchas». Marcus asintió lentamente. «Sí». Carl sonrió con serenidad. «¿Tienes miedo?». Marcus pensó la respuesta durante algunos segundos. «Un poco». «Eso significa que estás haciendo algo importante». Volvieron a guardar silencio. El viento recorría lentamente las palmeras, mientras la ciudad permanecía sorprendentemente tranquila. Después de unos instantes, Carl volvió a hablar. «Cuando era más joven, pensaba que proteger Grove Street significaba pasar toda la vida aquí. Con el tiempo comprendí que un barrio también se fortalece cuando quienes crecieron en él logran construir una vida mejor sin olvidar de dónde vienen». Marcus bajó la mirada. Aquellas palabras resumían exactamente todo lo que había sentido durante los últimos meses. «Gracias por todo». Carl negó suavemente con la cabeza. «No me des las gracias a mí. Dale las gracias al barrio. Fue él quien te enseñó a convertirte en el hombre que eres». Ambos estrecharon sus manos. No hubo abrazos. No hicieron promesas de volver a verse. Simplemente se despidieron con el respeto de quienes entendían que algunos caminos estaban destinados a separarse. Cuando Ciota regresó a su automóvil y desapareció lentamente por la avenida principal, Marcus permaneció algunos minutos contemplando Grove Street por última vez. Respiró profundamente. Escuchó el sonido lejano de los grillos. Observó las ventanas iluminadas de las casas donde tantas familias descansaban con tranquilidad. Sonrió, porque por primera vez en muchos años comprendió que el barrio
ya no necesitaba que él permaneciera allí para demostrar su amor por aquel lugar. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, Marcus cargó una pequeña maleta y una caja con sus herramientas en el viejo automóvil que el señor Franklin había restaurado junto a él. Durante los últimos meses, su madre lo abrazó con fuerza antes de despedirse. Los vecinos levantaron la mano desde sus jardines mientras el motor comenzaba a rugir suavemente. Marcus avanzó lentamente por la calle principal. No miró hacia atrás de inmediato. Quiso conservar aquella última imagen exactamente como era. Las palmeras balanceándose con el viento, las casas todavía envueltas en la luz del amanecer y Grove Street despertando una vez más para comenzar un nuevo día. Sin saberlo, aquel no era el final de su historia, era simplemente el comienzo de la vida que siempre había imaginado. Epílogo. Un lugar al que siempre se puede volver. Pasaron varios años desde la mañana en que Marcus abandonó Grove Street con una pequeña maleta, una caja de herramientas y una mezcla de incertidumbre y esperanza acompañándolo durante los primeros kilómetros del viaje. Al principio, adaptarse a una vida completamente distinta no fue tan sencillo como había imaginado. Durante las primeras semanas, despertaba sobresaltado cada vez que escuchaba el ruido de un automóvil detenerse frente a su casa o el sonido de una sirena en la distancia. Había pasado tantos años viviendo atento a todo lo que ocurría a su alrededor que su mente necesitó mucho tiempo para comprender que ya no era necesario permanecer en estado de alerta. Finalmente, terminó estableciéndose en un pequeño pueblo ubicado a varias horas de Los Santos. No era un lugar especialmente famoso ni aparecía en los mapas turísticos del estado, pero precisamente eso fue lo que terminó conquistándolo. Las calles eran tranquilas, los comercios cerraban temprano y casi todos los habitantes se conocían por su nombre. Las tardes transcurrían lentamente y cuando caía el sol, el único sonido que rompía el silencio era el canto de los grillos mezclado con la suave brisa que recorría los árboles. Era exactamente el tipo de vida que tantas veces había imaginado mientras caminaba por Grove Street durante las noches de patrulla. Gracias a los ahorros que había reunido durante años de trabajo junto al señor Franklin y con la ayuda de algunos préstamos modestos, Marcus logró abrir un pequeño taller mecánico en las afueras del pueblo. No era un negocio grande, apenas contaba con un par de elevadores, un viejo escritorio de madera y suficientes herramientas para realizar reparaciones de todo tipo. Sin embargo, cada mañana levantaba la cortina metálica con la misma satisfacción con la que otros hombres abrían las puertas de empresas mucho más importantes. Aquel pequeño taller representaba el sueño que había comenzado a construir mucho antes de abandonar Los Santos, cuando todavía pasaba las tardes aprendiendo a reparar motores junto al anciano mecánico de Grove Street. Con el paso de los años, el taller comenzó a ganarse una buena reputación entre los habitantes del lugar. Marcus era conocido por trabajar con paciencia, explicar cada reparación con honestidad y negarse a cobrar más de lo necesario. Muchas personas llevaban sus automóviles simplemente porque confiaban en él. Con el tiempo, dejó de ser el mecánico nuevo para convertirse en una persona querida por toda la comunidad, exactamente igual
que el señor Franklin lo había sido durante tantos años. En más de una ocasión, mientras reparaba un motor o restauraba algún automóvil antiguo, recordaba las palabras que el anciano le había repetido tantas veces. Hay personas que nacen para construir cosas. Solo entonces comprendía realmente el significado de aquella frase. Construir no consistía únicamente en levantar edificios o reparar máquinas. También era construir una vida, construir confianza, construir tranquilidad, construir un futuro. Algunos años después, conoció a una mujer que trabajaba como profesora en la escuela del pueblo. Compartían el gusto por las conversaciones tranquilas, los largos paseos durante la tarde y la vida sencilla, lejos del bullicio de la ciudad. Con el tiempo, formaron una familia y tuvieron una hija, quien creció corriendo por calles donde los mayores temores consistían en regresar tarde para la cena o ensuciar la ropa jugando bajo la lluvia. Cada vez que Marcus la veía montar bicicleta por el vecindario, sentía una inmensa satisfacción. Había conseguido exactamente aquello que tantas veces imaginó durante las noches en Grove Street: ofrecer a alguien una infancia tranquila. A pesar de la distancia, nunca olvidó el barrio donde había nacido. Sobre una pequeña repisa del taller, conservaba una vieja fotografía tomada muchos años atrás. En ella aparecía junto al señor Franklin, frente al antiguo taller mecánico de Grove Street, ambos sonriendo después de terminar la restauración de aquel automóvil clásico que tanto orgullo les había dado. Los clientes solían preguntar quién era el anciano de la fotografía y Marcus siempre respondía con una sonrisa: fue el hombre que me enseñó este oficio. Nunca añadía nada más. No hacía falta. Con el paso del tiempo también regresó en algunas ocasiones a Los Santos. No lo hacía con frecuencia, pero cada ciertos años sentía la necesidad de recorrer nuevamente aquellas calles donde había pasado su juventud. Siempre encontraba cambios. Algunas casas habían sido remodeladas, varios vecinos ya no vivían allí y muchos rostros conocidos habían sido reemplazados por nuevas familias. Sin embargo, Grove Street seguía conservando esa misma sensación de hogar que había acompañado toda su vida. Una tarde, decidió caminar una vez más hasta el callejón sin salida, donde tantas historias habían comenzado. El viento seguía moviendo lentamente las palmeras y los niños continuaban jugando al baloncesto en la vieja cancha de cemento, igual que décadas atrás. Permaneció largo rato observando aquella escena sin que nadie reparara demasiado en su presencia. Entonces comprendió algo que jamás había entendido cuando era joven. Los barrios también crecen, las personas cambian, los niños se convierten en adultos, las generaciones se suceden unas a otras, pero los lugares verdaderamente importantes nunca desaparecen, simplemente continúan escribiendo nuevas historias con otras personas. Antes de marcharse, volvió a pasar frente al antiguo taller del señor Franklin. La persiana estaba cerrada. El viejo mecánico había fallecido algunos años atrás, pero los nuevos propietarios habían conservado el pequeño letrero de madera que durante décadas había dado la bienvenida a los clientes. Marcus permaneció algunos minutos observándolo. Después sonrió con gratitud. Comprendió que de alguna manera
una parte del anciano seguía viviendo allí, igual que una parte de él permanecería siempre en aquellas calles. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los edificios de los santos, Marcus emprendió el regreso hacia el lugar donde ahora estaba su hogar. Mientras conducía por la autopista, recordó una de las últimas conversaciones que había tenido con Carl Johnson la noche antes de abandonar el barrio. Uno nunca deja de pertenecer al lugar donde creció. Muchos años después, finalmente entendía el verdadero significado de aquellas palabras. Grove Street nunca había sido una prisión. Había sido el punto de partida, el lugar donde aprendió el valor de la amistad, la importancia de la lealtad y el deseo de construir una vida mejor. No recordaba el barrio por los enfrentamientos ni por los días difíciles. Prefería recordar el sonido de una pelota rebotando sobre el pavimento durante las tardes de verano, el aroma de las parrillas encendidas los domingos, las conversaciones de los vecinos al caer la noche y el murmullo constante de las palmeras moviéndose con el viento. Porque al final, cuando el paso de los años terminó acomodando cada recuerdo en su lugar, Marcus comprendió que las personas no pertenecen para siempre a un sitio, pero siempre llevan consigo un pedazo del lugar donde comenzó su historia. Y mientras el automóvil avanzaba lentamente bajo el cielo anaranjado del atardecer, con la tranquilidad de quien finalmente había encontrado el camino que buscaba desde hacía tantos años, Marcus sonrió una última vez. No porque estuviera dejando Grove Street atrás, sino porque entendió que, sin importar cuántos kilómetros los separaran, una parte de su corazón siempre seguiría caminando por aquellas calles donde, muchos años antes, había aprendido el verdadero significado de la palabra hogar.